Bien. Tiene el audio encendido. Entonces lo que yo estaba proponiendo era, bueno, ¿y cómo encuentro una solución de este tipo de ecuaciones? Que dan miedo, ¿no? Porque son de segundo orden. Mire, una función, buscar una función que cuando la derive satisfaga todo esto, parece complicado, ¿no? Bueno, los que están presentes pueden colocar presente en el chat. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo tengo una solución? Entonces dije, no, pues suavicemos las cosas. No abordemos el problema tan general todavía. Vamos paso a paso. ¿Qué pasa si yo conozco nomás una solución? Una solución Y1. Esta sí la conozco. Entonces, ¿cómo yo podría, eso es lo que estaba diciendo hace un momento, encontrar otra solución Y2? ¿Sí? Que no sea combinación, que no sea múltiplo de esta, ¿no? Porque no tendría gracia. Porque más soluciones sí conozco. Multiplique esta por 3 o por -1 o por cualquier constante y yo tengo otra. Yo quiero otra solución que no tenga nada que ver con esta primera. ¿Listo? Ese es el proceso que vamos a hacer a continuación. Entonces, aquí el libro lo trata así, mire. Dice, encontrar una base de soluciones conociendo una, ¿sí? Conociendo una solución. Y habla aquí de reducir el orden de la ecuación diferencial. Es decir, que en el proceso tendremos que, como esta ecuación es de segundo orden y nosotros conocemos técnicas para ecuaciones de primer orden, seguramente el proceso reducirá el orden de la ecuación de alguna forma. Ya veremos de qué modo, ¿sí? Y aquí se encontró una base de soluciones. ¿Cómo así que una base? Claro. ¿Qué dice la definición? Que yo tengo dos soluciones linealmente independientes. Entonces, ellas forman una base para la solución de esa ecuación. Es decir, cualquier combinación entre ellas es solución. A eso se refiere con encontrar una base. Entonces, antes de mostrar el algoritmo, el procedimiento, porque son unas fórmulas extensas, vamos en estos minuticos que nos quedan, más bien, a abordar esa pregunta, pero en un caso concreto. Bien. Entonces, veamos este ejemplo 7. ¿Listo? ¿Qué dice el ejemplo? Dice, reduzca el orden. Bueno, si conoce una solución y encuentre una base. ¿Sí? Encuentre una base de soluciones de esta ecuación diferencial de segundo orden y nos dan una solución. La solución es y1 igual a x. Bien. Entonces, veamos. Voy a escribir la ecuación de segundo orden acá. Es x a la 2. Creo que es x a la 2 menos... x a la 2 menos x por y2'. Creo que era menos x por y', ¿cierto? Más y igual a 0. Si es homogénea, lineal. Hay que organizarla, pero se nota que es lineal. Menos x por y' más, sí. Y nos dan esta solución, mire. Esta. y1 igual a x. ¿Sí? Esta solución tendríamos que verificarla, ¿no? Por ejemplo, la segunda derivada, si la primera derivada de esa función, y1' es 1, ¿cierto? Y la segunda derivada, ¿cuánto es la segunda derivada? La derivada de 1 es 0. Entonces la segunda derivada vale 0. Entonces si yo sustituyo esos valores aquí, aquí me quedaría un 0. Entonces todo esto se anula. Y aquí me quedaría, esto vale 1. ¿Sí? Y y, pues y es igual a x. Entonces me quedaría a la final menos x más x. ¿Y eso es igual a 0? Sí. Entonces, vemos claramente que y1 igual a x es solución de esa ecuación de segundo orden. Bien, claro hasta ahí. Ahora, ¿cómo encontramos la segunda solución? Entonces, aquí en el ejercicio nos muestran cómo. Nos dicen lo siguiente. Definamos una nueva función. Vamos a ver qué letra usan aquí.
¿Listo? Entonces, supongamos que la nueva solución va a tener esta forma. Y2 va a ser igual a una función u. Esta es una función, no una constante, ¿no? Es función, u depende de x. ¿Bien? Por la primera, por y1. ¿Sí? Supongamos eso. Entonces tenemos que buscar, si eso es cierto, lo único que tenemos, el trabajo que tenemos que hacer es buscar quién es esa u. ¿Sí? Esa función u que depende de x, que al multiplicarla con y1, pues me obtengo otra solución. Y miren que esta solución no es proporcional a y1, porque yo no estoy multiplicando y1 por una constante. Estoy multiplicando es por una función. Entonces ahí quiere decir que ya no son proporcionales. Bien. Si u es una constante, ahí sí. Y estaría haciendo algo sin sentido por lo que ya he dicho antes. Pero u es función. Entonces vamos a suponer que esa solución y2 que estamos buscando es de esa forma. ¿Listo? Es decir, que esa solución y2 que estamos buscando es de la forma u, una función u, que depende de x por y1, pero y1 es x. Entonces es una función u por x. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para buscar ese u? Entonces la pregunta es, ¿quién es u? Pues empezar a buscar condiciones que tenga que cumplir u, ¿no? Entonces noten lo siguiente. Si nosotros asumimos que y2 tiene esa forma, veamos y obligamos a que u satisfaga la ecuación diferencial que está acá, veamos qué nos queda. Entonces, primero que todo, calculemos la segunda derivada de la primera derivada de y2. Y aquí, por regla del producto, va a ser u', que u es función, por x en derivar, más u por la derivada de x, que es 1. ¿Sí? Y la segunda derivada de y2 va a ser u, aquí no tengo que aplicar regla del producto aquí, en esta primera parte. Va a ser u2' por x más u' por la derivada de x, que es 1. ¿Sí? Ahí derivé la primera parte más u'. ¿Sí? Es decir, va a ser 2 veces u'. ¿Listo? Entonces vamos por aquí, miren. Estamos aquí. ¿Sí? Y este ejercicio particular, concreto, es el que nos va a dar el algoritmo para proceder de forma general más adelante. No con estas, para no hablar en casos concretos como esta ecuación que estamos tratando, sino cualquier ecuación diferencial, partiendo de una solución. ¿Bien? Eso nos está diciendo ya que para buscar la segunda solución, tenemos que buscar una función u que multiplicada por la solución que conocemos satisfaga la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, si esta y2 la buscamos de tal modo que sea solución, tiene que cumplirse que x a la 2 menos x, sí, por y2', pero y2' es esto, miren. Entonces, por u2'x más 2u', tengo u' más u' da 2u', menos x por y', pero y' es u' por x más u. Tiene que suceder que todo esto, sumado a su vez con y, es este último término acá, que y es u por x, todo esto tiene que dar 0. Bien, para que y2 definido así sea solución. ¿Listo? Entonces ahorita trabajemos con esa expresión que nos dio ahí. Veamos si podemos simplificarla un poco. ¿Qué puedo hacer ahí? A ver. Que algunos términos se tienen que cancelar, ¿no? ¿Cuánto nos quedan? 10 minutos. Veamos en el libro qué simplificaciones hace mejor para no demorarnos tanto. Entonces, aquí es donde vamos. Sí, eso es lo que acaba de escribir. Sí. Tenemos que llegar aquí.
¿Qué podemos hacer? A ver. Por ejemplo, este menos x que está aquí, cuando distribuyan el paréntesis, me va a quedar un menos x por u. Y aquí tengo u por x, eso se cancela. Se me va a quedar, digamos, x al cuadrado menos x por u2' x más 2u'. Y va a quedar simplemente menos u'. Bueno, aquí cierro el paréntesis, ¿no? Menos u', y este x por x me da x al cuadrado. Y porque el otro se cancela. La otra parte se canceló por lo que mencioné hace un momento. ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Qué más se puede simplificar? Y veamos a dónde es que están llegando ellos. Bueno, aquí algo se puede simplificar acá. Miren que si yo, este paréntesis que está aquí, esto es lo mismo que tener x al cuadrado menos x por u', u2'x, ¿cierto? Que este primer elemento distribuye acá en el paréntesis. Más, y por aquí me va a quedar un 2u' por x al cuadrado, ¿sí? Menos x o menos 2x por u'. Y aquí me queda menos u' x a la 2. ¿Por qué hice eso? Bueno, porque distribuí solamente este término, este de aquí, en el paréntesis. El otro lo dejé expresado, miren. Entonces miren que aquí puedo hacer una combinación. Por ejemplo, aquí tengo 2u' por x a la 2. Y aquí tengo menos u' por x a la 2. Entonces, esos se combinan y me queda solamente 1. Este lo borro aquí. Me queda solamente u' de x a la 2. Me queda así. Y esta última línea, tengo factor común u', ¿cierto? Aquí aparece u'. Miren aquí, y aquí aparece u'. Entonces puedo sacar este factor común. Y eso es igual a 0. ¿Qué es lo que estoy yo buscando? Yo quiero que esta ecuación que me quede de primer orden. Entonces estoy organizando los términos. Noten ahorita que yo puedo sacar un factor común x en esos dos términos que me quedaron ahí. Por ejemplo, en este paréntesis de aquí, puedo sacar factor común x. Ponerlo acá, ¿cierto? Y aquí también tengo un x, ¿cierto? Entonces ese x lo puedo pasar a dividir al otro lado y se desaparece. Entonces a la final, permítanme que esto, a la final me queda esta ecuación diferencial, ¿sí? Esta que está aquí. ¿Listo? O sea que el u que buscamos para obtener la segunda solución, recuerden que yo estoy partiendo del hecho de que la segunda solución de la forma u por x, ¿sí? Entonces ese u tiene que satisfacer esa ecuación diferencial simplificada aquí. Bien. Entonces miren que esa ecuación diferencial es de segundo orden en u, ¿cierto? Pero si yo defino un cambio de variable, es fácil transformarla en una ecuación de primer orden. Por ejemplo, si yo defino b igual a u', ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que b' es igual a u2', ¿sí o no? Entonces, esa ecuación que está en ese rectángulo, en esa cajita, se puede reescribir así, como x a la 2 menos x por b', ¿sí? Más x menos 2 por b, que b es su prima. Y eso tiene que dar igual a 0. Entonces aquí yo puedo bien usar el método de separación de variables para resolver esa ecuación diferencial en términos de b.
¿sí? Entonces, ¿dónde vamos nosotros? A ver, estamos aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resuelvo esa ecuación diferencial? A ver, todo lo que tenga que ver con b lo dejo en un lado, ¿sí? Por ejemplo, esto que está aquí, este x menos 2 por b pasa al otro lado con signo negativo y me queda así. Yo sé que son muchas cuentas, pero hace parte del curso, ¿no? Entonces aquí me queda b' sobre b. Y esto va a ser igual a x menos 2 sobre, lo tenemos el menos por acá, x al cuadrado menos x, ¿sí? Entonces recordemos que este b', esto es lo mismo que escribir la ecuación diferencial así. Es lo mismo que tener 1 sobre b por b', que es b' de b sobre x. Entonces ese de x lo pasamos al otro lado, entonces me queda que 1 sobre b es igual a menos x menos 2 sobre x a la 2 menos x. Esto multiplicado por dx. Fíjense ustedes, si el procedimiento aquí está como largo, ¿cómo será cuando lo escribimos en forma general, no? Esto es un caso particular. Aquí está así, aquí está así. Entonces, ¿qué me va a dar esto? A la final ya hemos hecho todo el proceso, hay que hacer esta integral de aquí. Esta integral se hace usando fracciones parciales, ¿no? Reescribiendo esta función con fracciones parciales. Entonces, como estamos cortos de tiempo, veamos cuánto da esa integral. Si yo hago fracciones parciales, resulta que esa función que está aquí, que nos había quedado, se puede reescribir como esta resta. Bien, entonces cuando yo integre eso, la integral de 1 sobre x menos 1 es logaritmo natural. Y la integral de menos 2 sobre x es ln x. Bien, a la final, y la integral de 1 sobre b es logaritmo natural de b. Obtengo esto, ¿sí? Yo quiero encontrar es b, entonces tomo exponencial a los dos lados y concluyo que b es esta expresión, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo no quería buscar b, yo quiero buscar es que ya lo encontramos aquí. Era solamente hacer esa integral. B va a ser 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué pasa en todo este proceso? Encontramos b. Después de hacer esa integral, concluimos que b es igual a 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Pero, ¿qué sucede? Que b es igual a u'. Nosotros estamos buscando es u. Ese fue el inicio. Entonces, tenemos que decir que u' es eso. ¿Sí? Y si u' es eso, si integro los dos lados con respecto a x, ¿qué concluyo? Que u es igual al logaritmo natural de x menos, ¿cuánto da esta integral? Da 1 sobre x, ¿cierto? Entonces, ese es u. Por lo tanto, aquí está u, miren, logaritmo natural de x más 1 sobre x. Por lo tanto, la segunda solución, ¿quién es? La segunda solución de la que hablábamos es y2. Y2 es la segunda solución, que era u por y1, ¿cierto? Y ya vimos que u es ln x más 1 sobre x. ¿Sí? Entonces la segunda solución va a ser esto multiplicado por y1, que es la solución que nos dieron, que es x. Entonces la segunda solución que tanto buscábamos es x ln x más 1. Claramente esta solución no es múltiplo de x, ¿no? Por una constante no es múltiplo. Entonces así se encuentra la otra solución, miren. Entonces ese es el proceso, ¿listo? Entonces, si recapturamos ideas en este minuto que nos queda de clase, no se hizo gran cosa, porque si ustedes se fijan, lo que se hizo fue decir de una forma un poco arbitraria así, que si tenemos esta solución y igual a x, y1 igual a x, afirmamos que la otra solución va a ser u, una función u por x. Eso fue lo único que hicimos. ¿Y qué fue lo que hicimos después? Decir, bueno,
Si esa solución es así, su derivada va a ser de esta forma, su segunda derivada va a ser esto, y esas derivadas tienen que satisfacer la ecuación diferencial acá arriba. Lo sustituimos, simplificamos, llegamos a esto. Y vimos que esto se podía transformar en una ecuación de primer orden, definiendo b igual a u'. La resolvimos y ya. Entonces no fue un gran proceso tampoco. Bien, más son las cuentas intermedias. Entonces esa técnica, digamos, que se debe a un matemático que aquí en el libro mencionan. Creo que, vamos aquí. Estas cuentas que es Lagrange, ¿no? El de los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Dio esa técnica y de hecho es válida en términos más generales. Bien, y es aquí donde nos hablan ya de términos generales. Piensa en una ecuación lineal homogénea de grado 2, así. Piense que se tiene una solución y1, y entonces la otra solución va a ser u por y1, y este es el proceso a seguir. ¿Listo? Entonces aquí se hacen un montón de cuentas, las que hicimos antes, para encontrar u, de forma general. Bien, todo eso lo continuamos el sábado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que he hablado mucho, son muchas cuentas, poco didáctico esto, pero ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo le ponemos didáctica a todas esas ecuaciones diferenciales? Tomo la próxima clase hago más ejemplos. Bien. Entonces que tengan una feliz tarde, una feliz noche. Bueno, muchas Gracias, gracias. profe, igual. Feliz tarde también. Bueno, profe, igual. Bueno, profe, que esté muy bien. Bueno, hasta luego.